Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Emanuela Beda, soy intérprete y mediadora en salud entre culturas. Y hoy, en esta cuarta jornada del Congreso, del Congreso Estatal de la Mediación Intercultural, es un gran placer poder participar. Y como pequeña introducción, pues diré que dado que la inmigración es un hecho real que presenciamos hoy, es importante y fundamental afrontarla buscando juntas y juntos vías y soluciones para todas las poblaciones. Ante esta realidad, en este Congreso, uno de los puntos que abordaremos en esta mesa será lo de los diferentes contextos y los objetivos comunes. En ellos tendremos a expertos y profesionales en la migración, en la interpretación intercultural, que serían la doctora Silvia, que no le cuente el nombre, perdona, que sería la doctora Silvia Damianova Radeva, y el señor Abdel Baba El Mokhtari, y también la compañera Wafa Buashra Utmani. Juntos hablaremos de estos temas que son los contextos comunes y los objetivos. Perdona que estoy un poco estresada, ¿eh? Entonces, hablaremos desarrollando en fondo la forma y la manera adecuada, buscando juntos ideas para afrontar lo que es, hablando de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y también cuando estaremos hablando y desarrollando todo esto, todos los que tendrán algunas preguntas y todo, cuando un ponente acabará, pues ahí iremos por las preguntas. La doctora Silvia tendrá como tema desafíos en la mediación intercultural en el ámbito de la salud mental, y el profesional Abdel tendrá lo de la unidad móvil de mediación intercultural en el medio rural de Andalucía, entre la necesidad y la invisibilidad. Y también Wafa, la mediación intercultural en el ámbito de la protección internacional. Vale, le voy a dejar que se hable mucho. Buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar aquí de parte de la Universidad de Alcalá y de parte de yo misma como traductora autónoma de la empresa Esditrat. Tengo una presentación, no sé si... Vale. Perfecto, muchas gracias. Voy a hablar sobre los desafíos en la mediación intercultural en el ámbito de la salud mental. Lo que hice fue empezar con mi TFM debido a que yo originalmente soy de Bulgaria y vine aquí muy pequeña. Entonces, a lo largo de todos estos años, he ayudado tanto a mis padres como a mis abuelos a mediar cuando vamos al centro clínico o cuando vamos a cualquier lado que necesitan mediación. Más que nada a mi abuela. Entonces, lo que comencé fue estudiar interpretación en los servicios públicos y realicé una investigación que trata sobre los desafíos
en la mediación intercultural en el ámbito de la salud mental. Antes que nada, quiero contextualizaros un poco, es que en España aproximadamente el 9% de la población sufre de problemas relacionados con la salud mental. Según el Instituto Nacional de Estadística español, el 13,10% de la población española es migrante y sin tener en cuenta todos aquellos que se encuentran en una situación irregular. Además, el hecho de ser extranjero y poseer un idioma diferente o una cultura diferente hace que acudir a servicios de salud y más en caso de salud mental sea muy difícil para ellos y ellas. En general, las principales barreras de acceso a la salud mental son ya a nosotros como españoles nos resulta difícil acudir a este tipo de consultas, pues imaginemos ahora tener la barrera del idioma y de la cultura. Se ven muy agravadas estas barreras, ya que al acudir a una consulta de salud mental muchas veces como migrantes nos da miedo el hecho de cómo me voy a comunicar, cómo lo voy a transmitir o cómo van a percibir el resto de la gente de mi propia cultura que haya acudido a este tipo de servicios. Entonces, puede ser muy desafiante y puede impedir que la propia persona acuda a este servicio cuando sí que lo necesita de verdad. La mediación en salud mental o la interpretación, yo misma soy traductora e intérprete, trabajo con interpretación telefónica y muchas veces me llaman y me dicen, estamos llamando del hospital, de cualquier hospital de España, y usted va a interpretar para la psiquiatría de este hospital. Pues tú como intérprete o mediadora no estás preparada para ello, pero debes coger fuerzas y enfrentarte. No hay otra. Entonces, existen varias diferencias entre interpretar o mediar en salud mental y en comparación con otros entornos. Entonces, al interpretar o mediar en salud mental, tienes que ser capaz como intérprete de entender a la otra persona, no juzgarlo, no decir, pero ¿qué me está diciendo? Tienes que siempre tener la mente en blanco e interpretar literalmente lo que te está diciendo la otra persona, porque hay casos de esquizofrenia que no tienen ningún sentido. Luego os daré ejemplos. Ser capaz de entender el punto de vista de la otra persona y ser capaz también de ponerse en su lugar. Comprenderla sin juzgarla. Otro aspecto importante en salud mental es que te enfrentarás a situaciones que son impredecibles. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no sabrás como intérprete o mediadora cómo este paciente o va a transmitir sus palabras, va a transmitir sus sentimientos. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es mediar e intentar ayudarle lo máximo posible. Un ejemplo claro que me ha pasado a mí misma es coger el teléfono y que me diga el paciente, tú me entiendes, sabes salvarme y sabes cómo hacer que estas personas que me están reteniendo aquí me hagan salir. O también, sabes que los alienígenas nos están observando, entonces vamos a ser abducidos por un ovni y tú sabes cómo salvarme. Cosas que no tienen sentido, pero tú como mediadora e intérprete tienes que tener la mente en blanco y fluir, porque ya no te queda otra. Lo que he hecho en mi estudio es utilizar una metodología para poder tanto hacer un cuestionario a los especialistas en salud mental que trabajan en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y también a los intérpretes y mediadores que trabajan con este tipo de servicios. Se trata de un estudio observacional transversal realizado mediante encuesta validada, anónima y voluntaria. No te preocupes. Las encuestas se diseñaron, porque fueron dos, mediante la herramienta Microsoft Forms, a través de un enlace que llegó al correo institucional, tanto a los profesionales en salud mental como a los mediadores. Entonces se realizó la recogida de datos y estos datos se fueron analizando.
Las encuestas a especialistas en salud mental y mediadores es que el 54,4% de los especialistas en salud mental han trabajado con mediadores y intérpretes a lo largo de su vida, pero el otro 50% no sabe ni lo que es un mediador ni lo que es un intérprete. Por otro lado, el 57,5% de los mediadores encuestados ha interpretado en el ámbito de la salud mental, pero el otro 50% no sabe cómo trabajar en este ámbito debido a que no ha sido formado o especializado en el mismo. Y ambos grupos coinciden en que el servicio de mediación e interpretación es importante de introducir en los propios hospitales de la Comunidad de Madrid. Entonces, algunas preguntas que le realicé a los especialistas en salud mental sobre este tipo de intervenciones fue, en caso de no haber trabajado antes con un intérprete o mediador, ¿estaría dispuesto a hacerlo? Por gran sorpresa mía y grata, es que el 88% sí que estaría dispuesto y solamente un 12% no lo está. La opinión de los profesionales en salud mental sobre las reuniones antes y después de la sesión terapéutica, yo creo que todos y todas que estamos aquí como mediadoras sabemos lo que es el briefing y el debriefing. Entonces, los especialistas en salud mental muchas veces no están como informados de ello, de que nosotras como mediadoras necesitamos un briefing o una preparación previa. ¿Qué sucede? Que el 57% considera que es importante realizarla, pero también hay un importante 30% que no lo sabe siquiera, ya que nosotras como mediadoras e intérpretes nos enfrentamos a situaciones que no son normales, cotidianas, que no las encontramos todos los días y tenemos que tener una sesión tanto de preparación como de debriefing. ¿Qué quiero decir con ello? Poder decir lo que sentimos, cómo nos hemos sentido ante un especialista en salud mental, para que luego eso no repercuta en nuestra vida cotidiana. Y la última parte considera al intérprete como un profesional necesario para mejorar la comunicación entre los diferentes integrantes de la terapia transcultural, y es que el 54%, más de la mitad, sí que lo consideran importante. Sin embargo, un 46% dicen que se las pueden arreglar con herramientas como Google Translate, DeepL, todas esas herramientas que sabemos que sí que están disponibles, pero no entienden el contexto ni las locuras que nos podría soltar un paciente a la hora de interpretarlo en este ámbito, más que nada. Algunas opiniones de los especialistas en salud mental que trabajan en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid es que el hecho de que haya una mediadora, un mediador o un intérprete es que ayuda a mejorar la entrevista, captar la información importante para poder dar un diagnóstico determinado y correcto, porque he tenido que atender a pacientes extranjeros que no hablan español y ha sido complicado porque no estaba el mediador o el intérprete. Se profundizará mejor el motivo de la consulta y será mucho más efectiva y rápida, etcétera, etcétera. Y luego, por parte de los mediadores, he obtenido los siguientes resultados. En caso de no haber mediado en el ámbito de la salud mental anteriormente, estaría dispuesto a hacerlo. El 71% ha dicho que sí, en cambio el 29% no está dispuesto, pero no porque no quiera ayudar, sino que suelen ser por razones personales, propias, profesionales. Es decir, una persona no se siente segura de realizar el trabajo correctamente en este tipo de ámbitos tan sensibles. ¿Cree como mediador e intérprete que existen iniciativas para mejorar la atención sanitaria a los pacientes refugiados y o migrantes en el ámbito de la salud mental? Según los mediadores, el 51% ha dicho que tal vez, y el resto o no lo sabe o
ha dicho que sí, pero no está seguro del todo según los comentarios que he recibido. Y ha recibido formación de cómo mediar en el ámbito de la salud mental. Lo bueno, que el 86%, la gran mayoría, sí que lo ha recibido, pero muchos mediadores y mediadoras todavía no saben cómo lidiar en este tipo de terapias. Algunas opiniones de parte de los propios mediadores e intérpretes es ¿qué es lo que más difícil resulta a la hora de mediar en este tipo de terapias? La transmisión de las emociones y tratamiento de la situación en sí. Es decir, el discurso son difíciles y a veces no tienen coherencia o no son sintácticamente correctos. El impacto que puede tener en el paciente si se cambia el contexto o si no le comprendes correctamente la gestión de las emociones y la barrera profesional, ya que para todos los intérpretes y mediadores nuestro mayor problema o nuestro mayor miedo es no introducir nuestro trabajo dentro de nuestra vida cotidiana, ya que son situaciones difíciles y nosotros como personas estamos lidiando con estas situaciones todos los días. A veces también es porque de repente nos llaman, no nos dicen de dónde nos llaman y tú te encuentras con un caso que no tiene sentido dentro de tu cabeza de intérprete o mediador. Luego dices, vale, estoy interpretando para este tipo de ámbito y no tengo que juzgar, no tengo que preguntarme, yo ahora mismo tengo que realizar mi trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque a mí mismo me ha pasado. Me han llamado, he cogido el teléfono y he dicho, vale, pero ¿por qué me están hablando de esto si estamos en un hospital? Y luego he dicho, vale, estoy en el ámbito de la salud mental. Propuestas que nos han indicado los participantes para mejorar la atención es, aunque sea un poco difícil, tenemos que seguir intentándolo, establecer una plantilla de mediadores o intérpretes que cubra los idiomas más comunes en las lenguas minoritarias. Es decir, es esencial para mejorar el acceso y la calidad de la atención. Proporcionar una capacitación especializada tanto a los especialistas en salud mental como a los mediadores, de saber cómo poder trabajar en este tipo de terapias de carácter tan sensible y promover la colaboración interdisciplinaria entre profesionales de la salud mental e intérpretes o mediadores que trabajan en este tipo de situaciones para mejorar la calidad de atención al paciente. Y ya para concluir, podríamos decir que el trabajo con especialistas en salud mental se trata de una práctica todavía preprofesional, ya que no está desarrollada. Es importante comenzar a concienciar y a familiarizar a todos los especialistas en salud mental y a las personas que trabajan en los hospitales de que cuando no se entiende el idioma o la cultura de la otra persona es importante contactar con una persona que sí que lo sepa y sea un especialista formado. Y esto no solamente ayudará a las personas a mejorar su estilo de vida, sino que también ayudará a dar una mejor atención a todas aquellas personas que la necesitan, sea en el ámbito de la salud mental o cualquier otro ámbito dentro de la salud hospitalaria. Y nada, esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Vale, gracias Silvia por su intervención. Y sí, vamos a pasar la palabra a nuestro compañero Adel Baba para que nos hable de la unidad móvil de mediación intercultural en el medio rural de Andalucía. Gracias, compañera. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la UNAF la invitación para participar y aportar nuestra pequeña experiencia, digamos, en materia de mediación intercultural.
La verdad que agradezco mucho a nuestra directora, Amaya y María Ángeles, Sara y todos los compañeros por el gran esfuerzo, que no es fácil organizar hoy en día algún evento de esta dimensión, sobre todo en estos tiempos que están muy revueltos, y agradecer al público su asistencia también, porque dejar, digamos, muchas cosas atrás para asistir a este congreso es la importancia de lo que es la mediación intercultural en la vida de toda la persona que compartimos este espacio geográfico que es España. Yo soy Adel Baba, yo soy el presidente de la Asociación CODENAF. Asociación CODENAF es una abreviación de Cooperación y Desarrollo con el Norte de África. Es una asociación de inmigrantes que nació en el 96, en 1996, cuando Europa decidió cerrar las fronteras exteriores y empezaron a surgir problemas, sobre todo a nivel de estudiantes universitarios en la Universidad de Granada. Y de ahí nació esta asociación de manos de estudiantes universitarios que han decidido formar, y ya el año que viene cumplimos 30 años y 30 años llenos digamos, de ilusión y de intentar aportar y solucionar esas diferencias culturales, idiomáticas y otros ámbitos que han comentado las compañeras. Yo voy a hablar un poquito de la Unidad Móvil de Mediación Intercultural en el ámbito rural, que es una experiencia, un proyecto piloto, y luego voy a hablar de otra experiencia también en el ámbito, digamos, en algunos municipios en el mundo, digamos, urbano. Y otra experiencia de cómo vemos nosotros, cómo queremos atajar un poquito el tema de la mediación intercultural. Yo sé que no, sin meterme en profundidad, qué es lo que es el mediador, qué es lo que tiene que hacer, lo que no tiene, que eso creo que ya está muy visto y estamos a otro nivel. Queremos ir más allá de lo que es la mediación. Y estoy de acuerdo con la directora y la coordinadora de que hay que reclamar esa figura del mediador o la mediadora intercultural en todos los espacios públicos o todas las administraciones que, queramos o no, la inmigración tiene que estar presente en todas ellas porque es nuestra realidad. Y así como entendemos nosotros lo que es la inmigración. La inmigración es una realidad, no es un fenómeno, es una realidad presente que llevamos años. España es un país de inmigrantes, tanto digamos de salida como de entrada, y las realidades hay que enfrentarlas con medidas estructurales, no coyunturales. Y ese es el gran problema, que todo lo que sabemos y trabajamos en este mundillo y el tercer sector, la mayoría de los programas son anuales y cuando arranca un proyecto llega al final y no hay continuidad. Estoy dando un poco las claves de fondo del que no funciona y lo que puede funcionar. Y nosotros, como asociación de inmigrantes, somos sujeto y objeto de cualquier medida que se pueda tomar en materia migratoria. Entendemos desde dentro lo que es el tema migratorio y encima tenemos trayectoria y experiencia y podemos aportar y podéis contar con nosotros. Voy a empezar un poquito. Bueno, la unidad móvil no es un coche que va ambulando por los municipios de Andalucía, porque es imposible cubrir digamos, todo el municipio, que son más de 700 municipios en Andalucía, imposible. Entonces hemos tenido un poquito que delimitar el espacio geográfico. Bueno, el objetivo general de este proyecto es, digamos, la inclusión de las personas inmigrantes en general. Bueno, son objetivos específicos, voy a pasar esta parte. El colectivo objeto son personas inmigrantes que residen en zonas rurales muy lejos de las capitales de provincia. Estas son las 8, por ejemplo, municipios donde hemos ejecutado este proyecto. Andalucía, como ya sabéis, cuenta con 785 municipios, sí, de los cuales 593 corresponden al ámbito rural. Esos son datos, digamos, objetivos. Ahí ya la geografía no la podemos cambiar. Podemos cambiar la política, pero la geografía ya es un poco difícil. Sí.
las comunidades autónomas, digamos, en Andalucía unas 813.724 personas, lo que supone un 9,48% de la población que reside en nuestro país, sin contabilizar no solamente las personas irregulares, sino que también las personas nacionalizadas, las que han obtenido la nacionalidad, pero que llevan 20, 30 años como inmigrantes o con un permiso de residencia. O sea, que esas personas también necesitan un proceso de adaptación y necesitan un acompañamiento, que no, el tener la nacionalidad española no significa automáticamente que ya estas personas han vivido media vida como inmigrantes, o sea que necesitan también una trayectoria y señalar eso también, que es muy importante. Bueno, hemos escogido, digamos, estos municipios, pues hemos tenido que tener un criterio, porque si no, es que no podíamos hacerlo de otra forma. Entonces, municipios de menos de 30.000 habitantes y con una concentración o densidad de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, en Almería, en Albox, por ejemplo, que es un municipio que está a 90 kilómetros lejos de la capital, pues tiene un porcentaje muy alto en población, supera la nacional, al igual que otros que tienen un porcentaje, bueno, pero todos superan las 500 personas inmigrantes que residen en ese municipio. Que Huelva, Málaga y Sevilla. Y aquí venimos a ver un poquito lo que es lo que nos interesa en mi ponencia. Esto lo han comentado las compañeras y me alegra mucho de que estamos coincidiendo en los problemas que tenemos que enfrentarnos entre todos para poder un poco, digamos, responder gracias, responder a los desafíos del mundo rural. Hay barreras estructurales, sí. Acceso limitado a los servicios públicos. Nosotros hemos empezado a trabajar la mediación intercultural en el 2007, pero en los centros educativos, cuando empezó el boom de la agricultura, esta de invernaderos en Almería y en Huelva, entonces se llenaban las aulas con alumnado y con padres que desconocían totalmente el idioma, y la mayoría procedentes de Marruecos. Entonces nosotros empezamos a trabajar la mediación intercultural con el profesorado. Hacíamos formación dentro de lo que es la formación continua a través de los CEP, de los Centros de Formación de Profesorado, y encima hacíamos un viaje intercultural a Marruecos para que conocieran el sistema educativo marroquí por dentro de las delegaciones de educación y dentro de las aulas, tanto en zonas rurales de Marruecos como en zonas urbanas de Marruecos, para que entendieran un poco ese alumnado, cómo piensa ese sistema. Eso fue un proyecto estrella en ese momento, estoy hablando entre el 2007 hasta el 2010, y de ahí hubo un recorte al 90%, y ahora mismo la mediación intercultural, la convocatoria que sale anualmente, la verdad que es, digamos, nosotros la mantenemos eso por amor al arte y por el compromiso que tenemos con la población, porque es más, digamos, nos supone más trabajo que el efecto o el impacto dentro de la sociedad. Y esos son otros, digamos, desafíos que tenemos, que luego hablaremos, y a ver si salimos de este congreso con alguna propuesta en común, que eso es mi motivación para estar con vosotros, y me alegro mucho que me habéis invitado. Falta de profesionales capacitados en mediación intercultural, eso ya lo habéis comentado antes y coincidimos en eso. No hay una formación específica. Algunas universidades tienen alguna formación, bueno, el título propio de esa, pero una específicamente de mediación intercultural no existe en España. Hay que decirlo y hay que también reclamarlo. Los servicios públicos no siempre cuentan con el profesional. Tú vete a cualquier oficina de empleo, no hay ningún profesional que te pueda, digamos, hacer de interlocutor, o por lo menos que te pueda explicar un poco los trámites, el separar entre lo que es el SEPE y el SAI, por ejemplo, o en Andalucía. Eso es un laberinto
que para una persona que tiene estudios y ha tenido la posibilidad de estudiar es una cosa muy obvia y tú lo puedes diferenciar. Pero para una persona inmigrante es como una persona a la deriva. Estás en medio del océano y no sabes dónde está la orilla, la más próxima. Y estás nadando y a lo mejor te estás alejando más de tu objetivo. Y de ahí está también la parte de la mediación. Barreras comunicativas y culturales. Aquí sí que hay de todos los colores. Aquí ya sí, el gran problema que es invisible. Parece que no hay barreras lingüísticas en este país. Imagínense, dentro de las grandes ciudades, sí que la mayoría de las personas tiene estudios, pero imagínense en un ámbito rural donde ni siquiera hay recursos y esa persona ni siquiera tiene posibilidad de aprender, digamos, el idioma de una forma más, digamos, estructurada. Aparte de las normas culturales y etcétera. Las dinámicas, digamos, laborales y de estaciones. Sabes que en el campo hay temporada. Todo el mundo vemos en la televisión la campaña de la fresa por los frutos rojos ahí en Huelva, pues un boom, de repente, un boom de personas que vienen de otro país, pero no hay ningún interlocutor. Y los interlocutores que hay ahí son personas que generan desconfianza porque trabajan directamente con la patronal. Entonces, las personas que están ahí tampoco les inspira mucha confianza. Y el trabajo de un mediador o mediadora consiste principalmente en la neutralidad y la confianza que tiene que generar para que las personas acepten un proceso de mediación. Aparte de lo que devuelva, pues también en Zafarraya, por ejemplo, en Granada, en verano, los meses de junio y julio, se convierte porque van ambulando entre Almería, Granada y Huelva, son estaciones, pero esa es la realidad que hay en Andalucía. Bueno, y lo que comentó también la compañera antes, el tema del racismo y la xenofobia, pues estamos escuchando últimamente muchas falsedades y muchas mentiras, pero con mayúscula, sobre el tema migratorio y sobre el tema de la ley de extranjería. Y parece que una persona que cruza el estrecho y ya está, digamos, tiene todos los privilegios del mundo. Sin embargo, lo que estamos en el terreno sabemos que la ley de extranjería es muy compleja, aunque en la última reforma sí que hay algunas ventajas, sobre todo a nivel del tiempo que se ha acortado para poder, digamos, acogerse a algunos de los arraigos, se ha añadido el arraigo de la segunda oportunidad, etc. No voy a meterme en materia de extranjería en profundidad, pero que esa es nuestra especialidad como entidad de inmigrantes. Entonces, el tema de la xenofobia y discriminación sistemática que hay que, bueno, ya veremos cómo entre todos podemos dar alguna respuesta a este tipo de lacra, que llamo yo lacra, y un cáncer que está expandiendo sin fundamento. Y lamentablemente el dato no mata relato, y ese es el gran problema, que no podemos combatir con el mismo arma. Tenemos que pensar en cosas más estratégicas para poder frenar esta mentira, esta falsa sobre la inmigración y sobre el colectivo inmigrante en general. Y los cambios de roles, por supuesto, hay que trabajar otro tipo de temas, tema de género, etcétera. No todo el mundo que está muy concienciado sobre los cambios y las políticas en materia de género que existen en nuestro país. Por eso el mediador tiene que tener una visión muy amplia sobre lo que es la realidad social y las políticas que se están desarrollando en nuestro país. Y luego, las deficiencias de formación, lo he comentado antes y lo reitero. No hay una formación específica. No hay una formación específica, sobre todo en el ámbito rural, porque se necesitan de personas que tengan nociones digamos, igual que en el ámbito de la salud, pues el mundo rural necesita a personajes que
conozcan el campo, que sepan esas claves, esos temas claves para poder mediar. Y la despoblación. Esto es otro tema que si intentamos, o el gobierno intenta, como se ha hecho en otros países, como Canadá, con una política de restitución, por ejemplo, para compensar la despoblación rural, en este caso, si yo estoy en el campo y no tengo el mínimo recursos y los pocos recursos que tengo no puedo acceder a esos recursos, pues yo me voy también. Yo, aunque sea inmigrante, yo me voy a la ciudad y me las apaño como sea. Eso es ley de vida. Las personas van a buscar lo mejor. Por eso, digamos, la mediación intercultural en el ámbito rural puede contribuir a luchar contra la despoblación en España. Bueno, en resumen, nos enfrentamos a retos, digamos, a retos específicos derivados de la combinación de aislamiento geográfico, lo que he dicho al principio, que hay municipios que, aparte de la distancia de la capital y la escasez de los recursos, pues ni siquiera hay carreteras, digamos, para poder, digamos, en algunas temporadas, cuando llueve fuerte, pues están aislados totalmente. Entonces, imagínense esas personas que viven ahí y quieren realizar algún trámite, y sobre todo, como estamos sujetos a tiempos y tenemos que cumplir con los plazos, pues imagínense el calvario que pueda vivir, sin hablar también de la brecha digital y etcétera. Bueno, algunas estrategias que hemos pensado en practicar para un poco, digamos, amortiguar un poco este problema, pues trabajar con líderes locales. Eso es obvio que hay que trabajar con líderes locales. Tú no puedes entrar a un pueblo sin contactar con las entidades que ya están ahí, aunque sean pequeñas, aunque no tengan una estructura muy bien, digamos, forjada, pero sí que con las administraciones locales, sobre todo con los ayuntamientos, con las mancomunidades, y etcétera. Mediadores interculturales con un perfil mixto. Yo creo que esto también lo habéis comentado en la inauguración de esta sesión, y creo que también es fundamental contar con personas que sí que han estado en la piel de esa persona que está sufriendo y trabajar, y que sea ella misma que ejerza de mediadora o de mediador. Y la movilidad, de ahí el tema de la unidad móvil, porque nosotros llevamos muchos años trabajando en la mediación en las capitales y que las personas vienen a nuestras sedes para solicitarnos el servicio, pero de repente venían personas de muy lejos. Por ejemplo, el caso de Málaga, venían desde Ronda, de Monda, etcétera, y el día siguiente no podían estar todos los días, y por eso hemos diseñado este proyecto para acercarnos a esos municipios, acordar convenios con todos los municipios donde queremos trabajar y responder a todas las demandas, tanto de los profesionales como de las administraciones que nos demandan, tanto los centros de salud, los servicios sociales sobre todo. Ya veremos más adelante algunos casos. Y formación especializada continua. Intentamos dentro de nuestro equipo que tener aparte de que el mediador o la mediadora, por ejemplo, pueda atender a un caso, por ejemplo, de empleo, pero sí que tenemos una formación continua de todo el equipo en materia de extranjería. Por ejemplo, cuando salió un nuevo reglamento, pues teníamos que poner al día a todo el equipo. En materia, por ejemplo, de prestaciones sociales y trámites administrativos, burocráticos, eso todo el equipo lo tiene que tener, digamos, bien maniatado para poder atender a esa persona, porque es una gran responsabilidad atender a una persona, y no hacerlo bien le puedes destrozar la vida o mejorar la vida, y si mejora la vida de esa persona, mejoramos todos, porque va a ser más rentable para todos. Estaba hablando de esto. Bueno, coordinación
interinstitucional. Muchas veces en muchos municipios no había coordinación, no había contacto. Incluso en la misma mancomunidad hemos encontrado que no hay buen feeling por otras cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros. Somos apolíticos y estamos fuera, pero luego hay otros cálculos que tienen los responsables políticos en esos municipios. Recursos y tecnología apropiada. Hay que adaptar la tecnología al contexto, no al contrario. Tú no vas a venir con una tecnología donde no hay red, no hay conexión, por ejemplo. Es absurdo invertir en donde no vamos a poder ejercer lo que podemos hacer. Luego, la sensibilización. Esto hay que estar trabajando continuamente, no hay que bajar la guardia, sobre todo para luchar contra los bulos y el racismo y la xenofobia. No hay que bajar la guardia, hay que estar siempre atento a esos pequeños comentarios que luego acaban en tragedias muy grandes. Bueno, mejoras que persigue este proyecto. Yo creo que esto es obvio y esto se aplica no solamente en el mundo rural, sino en toda la mediación que pueda ser rural sí, prevención y resolución de conflictos, eso es obvio, mejora de las relaciones, acceso a los servicios, empoderamiento. Nuestra intención como mediadores no es estar, digamos, cogiendo la mano de la persona todas las veces que tenga un problema, sino capacitar para que esa persona pueda por sí misma valerse y realizar sus gestiones. Aquí, cualquier autóctono cuando quiere renovar su DNI no tiene por qué pedirle a nadie que le haga la gestión sin embargo, para una persona que desconoce el idioma de cómo funciona la administración, pues ahí también es otro laberinto. Y ahora con el tema de las citas previas a través de las plataformas digitales, por eso ya hasta los nacionales muchas veces se pierden y atendemos a muchas personas que no son inmigrantes que para pedir una cita para el SAE o para el SEPE o para la Seguridad Social o para cualquier trámite, pues es un laberinto. Y luego para oficinas de extranjería, pues ya ni os digo, depende de la provincia, pues alguna que es imposible o tiene que levantarte a las 5 de la mañana y estar vigilando ahí para que puedas pillar alguna cita en algún municipio fuera de tu ciudad donde resides. Bueno, y por último, para visualizar un poquito un proyecto que hemos realizado hace unos años. Esto es un proyecto que debido a que hemos tenido, digamos, la falta de profesionales para que puedan atender a las personas inmigrantes, hemos hecho un proyecto también piloto y intentar crear un colegio inclusivo para personas inmigrantes, CIPI, en materia de mediación intercultural. Pues este es el índice de lo que voy a exponer ahora y voy a terminar rápido, no voy a tardar mucho, no se preocupe. Sí, esto es un proyecto de formación y aprendizaje profesional no reglada con compromiso de contratación para personas inmigrantes no cualificados para la formación objetivo del proyecto. Ser proyecto piloto durante la ejecución del presente proyecto. Lo que he dicho al principio, son proyectos de menos de 6 meses, pero ese es el gran problema que hemos tenido con este proyecto. Los objetivos: formación, mediación intercultural, trabajo en red, convivencia y inserción sociolaboral. La metodología fue la difusión del proyecto y contactar con las administraciones y servicios sociales. Estamos hablando solamente de Málaga, pero este proyecto se ha realizado en otras 3 provincias. Hemos hecho una formación específica sobre la mediación intercultural de 200 horas. Este curso hemos intentado recapitular un poquito el temario de todas las entidades que existen en España que han tenido alguna iniciativa
en hacer alguna formación de mediación intercultural y lo hemos condensado en un libro, en un pequeño temario, y fue el que nos guiamos para poder realizar esta formación. Y luego queríamos que esas personas que hicieran la formación trabajaran con nosotros para que vivieran también la experiencia de un mediador intercultural. Hemos contactado con 7 entidades: el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama, Vélez Málaga, Ayuntamiento de Málaga, Monda, el Instituto Andaluz de la Mujer. Y los resultados, se han apuntado 18 personas, 15 mujeres y 3 hombres. Los requisitos eran mínimos, entre 16 y 65 años, que están dentro de la edad laboral, residentes en la provincia de Málaga, permiso de residencia en vigor y que tengan un mínimo de idioma del A2. Y que estén desempleadas para que puedan, porque es un curso muy intenso y diariamente tenían que estar 5 horas al día. Al final hemos escogido a 6 personas, a 6 alumnos, 4 mujeres y dos hombres. Luego, el curso de mediación intercultural tenía una modalidad semipresencial, del 8 del 1 hasta el 29 del 2. Esto es el año pasado hicimos este experimento. Yo lo llamo experimento más que un proyecto piloto. Estamos un poco ahí tocando algunas cosas. Bueno, es digamos, aparte de lo que es la mediación intercultural, lo que es la formación, pues tenían que participar en los eventos más emblemáticos de la ciudad de Málaga, por ejemplo, y tenían que conocer qué es la cultura digamos, de la ciudad y de España y vivirlo en persona, no solamente leerlo en un papel. Y coincidía con el Festival de Cine de Málaga, con las ferias de empleo, también al centro histórico de la ciudad, porque cuanto más amplia la visión y la imagen de la información que tenga una persona mediadora, mejor puede ser la atención a los casos que se presenten. El resultado, bueno, 4 personas insertadas, la que han trabajado con nosotros, 3 mujeres y un hombre, y las otras 2 personas han trabajado con otras entidades que nos contactaron. Por ejemplo, estamos hablando de ENSIDE y de Prodiversa, que nos han contactado y querían, digamos, que trabajaran con ellos. Pues nosotros encantados, esas personas encantadas se sienten empoderadas y siguen formándose. Hay algunas que han seguido, digamos, han buscado algún curso más especialista, digamos, en la universidad, cursos propios, y este fue, por ejemplo, algunos de los resultados. Ya estoy terminando, me quedan 3 o 4 y termino. Y estos son los resultados. Esto es un proyecto piloto. El número de atenciones parece muy bajo, pero luego las personas que han estado atendiendo, que han hecho la formación, fueron personas que estaban en el otro lado de la mesa como usuarias y luego se han convertido en la que ellas atendían a la persona. Y ese es el cambio y esas personas se han sentido muy empoderadas y ya siguen trabajando de forma muy interesante. Bueno, estos son las atenciones desagregadas por sexo. Ya sabemos, la mayoría de las personas que frecuentan nuestra asociación son personas de género femenino. Esto estamos hablando solamente de este proyectillo, de las personas que han participado en este proyectillo, no del volumen de trabajo que tiene toda la entidad, que eso es multiplícalo por 10. Y estas son las diferentes nacionalidades que atendemos. La mayoría es la nacionalidad marroquí, sobre todo la que no dominan el idioma español y
Y no solamente que muchos de los usuarios y usuarias incluso ni siquiera hablan árabe, hablan berebere o lo que es el amazigh o lo que es el rifeño, sobre todo lo que vienen del norte de la zona del norte de Marruecos y encuentran, tenemos compañeros y compañeras que dominan ese idioma y se sienten más, digamos, bien informadas cuando las atendemos. Bueno, tipo de mediaciones, pues aquí sí que el laberinto administrativo, ahí donde nosotros tenemos más presión. Porque en nuestra asociación nosotros trabajamos sobre 4 áreas fundamentales en la línea de la inmigración, que es el tema de empleo, el tema del jurídico, el tema de formación y el tema social. Y el área social es como lo llaman mis compañeras, es el cajón desastre. Ahí entra todo lo que no entra en empleo y en jurídico, entra en lo social, prestaciones, problemas vecinales, el problema con la vivienda, problema con renovación de permisos. Bueno, es todo lo que no entra en las otras áreas, entra en el área social. Y gracias por su atención y si hay alguna pregunta, pues ya seguiremos en el debate. Vale. Muchas gracias, señor Abdel Baba, presidente de CODENAF. Muchas gracias por su intervención. Ahora, nuestra compañera Wafa Bouachra, que nos va a presentar lo de la mediación intercultural en el ámbito de la protección internacional. Bueno, pues en primer lugar me sumo a los agradecimientos de los compañeros. Gracias a UNAF una vez más por la invitación de compartir este espacio de trabajo y de reflexión conjunta, de reivindicación también. Yo creo que también es una de las cosas que caracterizan este congreso. Tuve la suerte de participar ya en el anterior y es un privilegio poder ver que continuamos ya con la 4ª convocatoria. Así que por muchos años más de este congreso, que vayamos creciendo y nos vayamos reforzando. Yo vengo en representación de la Fundación Convive, Fundación CEPAIN. Para los que no la conocéis, es una organización con una visión comunitaria cuyo objetivo es fundamentalmente promover una sociedad igualitaria, equitativa e intercultural y cohesionada y, sobre todo, facilitar el acceso a derechos de plena ciudadanía a las personas más vulnerables. Es verdad que trabajamos fundamentalmente con personas migrantes, aunque no solo migrantes. Actualmente estamos en más de 40 territorios a nivel estatal, estamos en todas las comunidades autónomas, incluido Canarias, y también estamos en Senegal y en Marruecos. Vengo a hablar un poco con el tema de asilo y refugio, pero perfectamente podría, porque nosotras trabajamos de diferentes áreas, contamos también con el área de desarrollo rural. Para nosotras es clave el trabajo, como veréis ahora en mi presentación, el tema de salud mental y más hablando de asilo y refugio, ¿no? Llevo coordinando casi 10 años el programa de mediación intercultural dentro del área de acogida y protección internacional. Para nosotras, para Fundación CEPAIN, es nuestro sello de identidad. Tengo la suerte de decir que somos las únicas entidades que trabajamos con asilo y refugio actualmente, que llevamos desde 2016 contando en la plantilla con esta figura como mediación intercultural dentro de los equipos multidisciplinares. A pesar de que el sistema de acogida y protección internacional sí que es verdad que habla de una intervención interdisciplinar, incorpora todas las áreas de intervención, área psicosocial, área jurídica, área formativa, por supuesto área de intervención social, de inserción sociolaboral, pero habla de traducción e interpretación y ahí está el primer fallo y mi principal crítica, que no incluye la mediación intercultural.
Sí que es verdad que es importante y es fundamental. Nosotras diferenciamos mucho, ¿no? Aunque nuestras mediadoras y mediadores pueden hacer mediación lingüística, pero cuando hacemos los procesos de selección, siempre digo en las entrevistas que no estoy buscando un traductor y un intérprete. Para eso tenemos externalizado los servicios de traducción e interpretación con diferentes empresas que conocemos todas las que estamos aquí, con Voce, con Seprotec, con cada uno de los territorios donde trabajan evidentemente esas empresas. Tenemos también unas críticas importantes muchas veces a esos servicios de traducción e interpretación, que a veces, pues, sobre todo en los idiomas, como ella ha comentado, más minoritarios, donde cuesta mucho más encontrar traductores e intérpretes, donde se coge a personas con toda la buena intención y voluntariedad, que conocen el idioma y que conocen la cultura, pero evidentemente no tienen esa formación especializada para poder desarrollar esa traducción e interpretación. Actualmente nosotras, como digo, la mediación intercultural ha sido siempre, desde los inicios de la entidad, el año pasado ya hicimos 30 años, el 30 aniversario, una apuesta por la mediación intercultural en todas las áreas de intervención. Tenemos más de 9 áreas de intervención, yo ahora me voy a centrar en la de acogida y protección internacional, pero veréis que todas las áreas están interconectadas y es muy importante si queremos hacer realmente ese trabajo integral, que no solamente nos focalicemos en el área de acogida y protección internacional, sino que necesitamos ese trabajo en red, tanto interno como por supuesto externo a nivel comunitario, ¿no? Como digo, incorporamos la figura de mediación en el área de acogida y protección internacional. Ahora mismo tenemos casi 70 mediadores interculturales, como he dicho, en todo el territorio español. Ya podemos, tengo la suerte de decir que ya podemos contar con equipos de mediación. Esto hace más de 10 años era un sueño, era un trabajo muy en solitario y esto es muy importante, sobre todo para las que creemos y confiamos en la comediación y en lo que conlleva estar en un equipo de mediación y no trabajar aisladamente, ¿no? Entonces, pues en todos los centros de acogida y protección internacional contamos, en función del centro, evidentemente, con esta figura. También tenemos en otros proyectos y en otras áreas, como mediación en el ámbito penitenciario, mediación comunitaria, pues otras mediaciones, pero como digo, me voy a centrar específicamente en el ámbito de la protección internacional. Agradecer, de verdad agradecer, siempre empiezo agradeciendo, yo soy un poco la cara visible hoy porque no podían venir evidentemente las 70 mediadores y mediadoras, que son los que realmente deberían de estar hoy aquí, a los que tendríais que escuchar. Agradecer la profesionalidad. Tengo la gran suerte de contar con un gran equipo de profesionales. Es verdad que en los inicios se empezó contando, ¿no?, con mediadores naturales que han ido formándose, que han ido especializándose y que también la experiencia les ha ido dando esos conocimientos que muchas veces la academia pues, no nos brinda, esa parte práctica y de contacto con la realidad, ¿no? Entonces, creo que es lo que enriquece al equipo de mediación de Fundación CEPAIN. Hablar de asilo y refugio, para mí ahora mismo, como decía María Ángeles antes, con las políticas migratorias sobre todo y los cambios que nos vienen, que no son nada alentadores, sino todo lo contrario, implica hablar de incertidumbre en asilo y refugio. Si tengo que definir una característica fundamental de las personas que se ven obligadas, ¿no?, y forzadas a migrar, ¿no?, porque aquí está la diferencia, ¿no?, entre una migración forzada por los diferentes motivos que sabemos, ¿no?, políticos, religiosos, de género, o sea, por las diferentes situaciones, es el tema de que es forzada y estas políticas lo que están haciendo es que están implementando accesos, rutas migratorias cada vez más largas y más peligrosas. Eso conlleva que las personas refugiadas y solicitantes de asilo llegan con un desgaste a nivel psicológico y a todos los niveles, atravesadas por muchas violencias, ya en origen, que es el motivo por el que solicitan asilo, pero también durante sus trayectos migratorios y durante estancias muy largas
muy largas y muy traumáticas en campos de refugiados, en el trayecto migratorio, como digo, por estas vías peligrosas. Nunca han existido vías migratorias sencillas, pero como digo, estas políticas nos evocan que las personas que nos están llegando cada vez son casos muchísimo más complejos, con unas vulnerabilidades, como digo, que necesitan un enfoque interdisciplinar, un enfoque integral y sobre todo un enfoque comunitario de toda la comunidad y de todas las administraciones públicas y las instituciones y políticas reales y públicas que tengan en cuenta toda esta idiosincrasia, ¿no? Por supuesto, ¿cómo llegan las personas que atendemos, ¿no? Nosotros, ha habido un cambio desde el 2016 hasta ahora. Se empezaba trabajando sobre todo en pisos, en lo que llamamos dispositivos. Cada entidad lo nombra de alguna manera diferente, pero al final eran pisos donde nos permitían una atención más individualizada, una atención más cercana. Y ahora estamos viéndonos ante macrocentros donde hay una sobresaturación, donde los equipos, por muy profesionales que están, hay una sobrecarga brutal porque nos enfrentamos, como digo, a casos muy, muy, muy complejos que por mucha formación, por mucha experiencia que tengamos, hablaremos también, y para mí es muy importante en este congreso dejarlo reflejado, del autocuidado y del cuidado de las mediadoras y mediadores que constantemente estamos en todos los procesos, porque acompañamos la intervención que hacen los compañeros psicólogos, las compañeras jurídicas, entonces estamos constantemente escuchando historias muy, muy traumáticas que no olvidemos también que las personas, en nuestro caso también muchas de las mediadoras son biculturales, a ellas también las han atravesado y están atravesadas por esas desigualdades, por esas violencias, por ese racismo institucional, cuando van a acompañar, a hacer un acompañamiento y a buscar un acceso a derechos y facilitar ese acceso a derechos que muchas veces ni siquiera ellas, por ejemplo, en una búsqueda de vivienda, me decía la mediadora, estoy acompañando a buscar una vivienda cuando ni yo misma llevo meses buscándome una habitación y no encuentro, ¿no? Por mi color de piel, porque llevo un hijab, porque estoy acompañando desde aquí. Entonces, no nos olvidemos que también las mediadoras y mediadores tienen muchísima, por supuesto, mucho valor, y no lo quito, que tengan ese biculturalismo, pero que somos también personas migrantes atravesadas por todas esas violencias y ese racismo y esas desigualdades. Entonces, acompañar desde ahí, hay que estar... hay que a veces revisarse mucho, formarse mucho, reciclarse mucho y a todo esto se suma el poco reconocimiento. Reconocimiento no solamente hablo de que se conozca bien la figura, no somos el cajón desastre de lo que no quieren hacer ni las trabajadoras sociales, ni las psicólogas, ni las técnicas de acogida, ni todos los profesionales, con todo mi respeto. Yo soy psicóloga, trabajadora social, pero sobre todo soy mediadora intercultural y abogo porque no somos el cajón desastre de ninguna otra profesión. Y ese reconocimiento también se tiene que ver asociado también de la categoría profesional y económica que tenemos, ¿no? Y ahí está la desigualdad. Cuando tú tienes equipos multidisciplinares y es fundamental trabajar desde equipos multidisciplinares, pero ya partimos de esa desigualdad, evidentemente en los equipos se generan muchas fricciones y no hay realmente ese trabajo, cuesta mucho llegar a ese trabajo interdisciplinar. Lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo. Es verdad que yo he visto una evolución muy importante en estos 10 años, porque aquí luego os pondré al final un pequeño vídeo que hicimos con el objetivo de la Semana Mundial de la Mediación. Yo llevaba años trabajando en equipos multidisciplinares y todas las reuniones con los equipos de mediación me decían, Wafa, nosotras ya nos hemos empoderado, ya conocemos muy bien nuestro perfil, ya sabemos cuál es nuestro papel y sabemos decir no a ciertas funciones que creemos que no nos corresponden, ¿no? Pero el tema es que no me siento reconocida por mi compañero o compañera o porque mi jefe o mi coordinador no entiende cuál es realmente
adecuadamente mi función o porque las personas a las que acompañamos tampoco entienden mi rol. Y ya si externalizamos fuera, ¿no? Con las instituciones, con las administraciones, con los centros sanitarios, con los centros educativos, etc. Entonces tenemos un rol y una responsabilidad muy importante, todas las mediadoras y mediadores, en visibilizar nuestro trabajo, en sistematizar nuestra práctica. Ahí tenemos un papel muy importante porque la experiencia que nosotras estamos teniendo genera conocimiento. El conocimiento no solamente viene de la academia, no solamente viene de las universidades. Nosotras estamos ofreciendo ese conocimiento a las universidades. Por tanto, también tenemos que aprender y impregnarnos de sistematizar, como muy bien estaban diciendo ellas, todo el trabajo que llevamos haciendo. Yo reivindico que la mediación es un derecho, ¿no? Un derecho, como muy bien decían, yo lo decía el año pasado en el Congreso, formo parte de la Fundación CEPAIN, formamos parte de la Asociación Europea de Mediación Social. Ha sido un espacio muy enriquecedor para nuestro servicio, el poder mirarnos hacia afuera, todo el reconocimiento que no estábamos recibiendo desde dentro, en cambio desde Portugal, desde Italia, desde Francia, desde países como Bélgica, nos estaban viendo como referentes en mediación intercultural. Curioso, ¿verdad? Esto siempre es como en casa de herrero, cuchara de palo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Como desde dentro nos falta ese reconocimiento, pero como cuando nos juntábamos con compañeras de Portugal y de otros países de Europa, nos permitían, ¿no?, ver que habíamos avanzado bastante, que por supuesto nos queda mucho por avanzar, pero que teníamos ya mucho recorrido. En cuanto al asilo y refugio, otra de las principales dificultades con las que nos encontramos con el sistema de acogida y protección internacional, hablo desde mi experiencia de más de 10 años trabajando en protección internacional, es que es un sistema que no se adapta ni a los tiempos ni a los procesos de las personas de asilo y refugio, o sea, solicitantes de asilo y refugiadas, perdón. Sabemos que son procesos muy complicados por lo que hemos dicho, ¿no? Vemos vulnerabilidades muy importantes, casos de violencia de género, de mutilación genital, de casos de trata de seres humanos, de LGTB+, vulnerabilidades muy complejas, como digo, que los tiempos que establece el sistema de acogida y protección internacional no se adecúan a esos procesos. Yo no puedo en 12 meses hacer una intervención integral y que esa persona, habrá perfiles que lo consiguen y efectivamente es así. Pero en 12 meses esos itinerarios para muchos perfiles se quedan cortos, no están ajustados. Y eso lo estamos viendo sobre todo con las denegaciones. Sabéis que aunque los bulos, como hablaba el compañero, ¿no? Parece que las personas refugiadas o las personas migrantes colapsan las ayudas, colapsan los sistemas sanitarios, colapsan todos los servicios, la realidad es que no es así, ¿no? Y no es así porque las personas hasta que hay mayores denegaciones, o sea, más de 7 de cada 10 son denegaciones. ¿Y qué estamos haciendo con esas denegaciones? Ahí estamos teniendo la principal dificultad. Las personas tienen 15 días para abandonar el sistema de acogida una vez reciban la denegación. Tenemos personas en situación de sinhogarismo que han pasado por los sistemas de acogida y protección internacional. Debemos revisar qué estamos haciendo mal para que una inversión como estamos invirtiendo, no solamente ya hablo a nivel económico, porque es un derecho que tienen las personas solicitantes de asilo, pero está claro que el sistema no funciona, la institucionalización exclusivamente no está siendo suficiente porque esas personas vuelven a una situación de extrema exclusión y de mayor vulnerabilidad a cómo entraron en el sistema. Fallos, entonces, que nos tenemos que revisar desde todas las entidades, por supuesto, que trabajamos con este colectivo, pero creo que también a nivel de políticas y a nivel de institucional.
Entonces nos encontramos con personas en situación, como digo, de riesgo, o sea, en situación extrema de exclusión social, no solamente en sinhogarismo, en situaciones de violencia extrema, situaciones de desocupación, de ocupación de viviendas, porque no hay acceso a la vivienda, no hay, es una realidad, no solamente por las prestaciones que ellos reciben. Acceder a una vivienda en territorios como Madrid, Barcelona o en otras localidades es casi misión imposible. Se ven abocadas a infraviviendas, a compartir lo que aún más complica todas las situaciones de estrés postraumático, de situaciones de salud mental con las que vienen. Bueno, como digo, podríamos hacer un congreso solo de asilo y protección internacional con todas las áreas que hemos abordado, evidentemente. La clave para mí es, como digo, es insuficiente solo el trabajo dentro del sistema de acogida, por eso existen, ¿no? Se iniciaron en su momento Ciudad Refugi, La Xarxa, experiencias como acogimiento familiar, programas de mentoría con personas refugiadas, o sea, hemos tenido una experiencia con las personas ucranianas de protección temporal, donde se les reconocía, ¿no?, el derecho a trabajar desde el minuto 1 o al menos no tenían que estar esperando 6 meses para poder tener autorización para trabajar, o sea que no es una realidad imposible. Si lo hemos podido hacer, quiere decir que también lo podemos realizar con otras personas solicitantes de asilo, el poder dar acceso a todos los derechos desde que las personas llegan para poder facilitarles esa autonomía, ¿no? Y sobre todo esa salida con todas las garantías. Y dentro de todo esto, ¿qué papel juegan mis queridos compañeros y compañeras mediadores y mediadoras en CEPAIN? En un equipo multidisciplinar. Y me vais a permitir comparar su trabajo con esta metáfora que creo que describe a la perfección el rol que tenemos dentro de los equipos multidisciplinares. La metáfora del pez que mordió el anzuelo. Visto por los otros peces que no ven el sedal, el pez que ha mordido el anzuelo hace movimientos inexplicables, locos, pero si somos capaces de ver el anzuelo y el sedal, entenderemos que lo que está haciendo el pez tiene un propósito, escapar de esa situación, cosa que a veces consigue. Para mí, esto refleja el papel que tiene la mediación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la figura de mediación en los equipos no solamente aporta ese contexto cultural, de claves culturales, como decían las compañeras, sino también esa mirada intercultural para realizar unos itinerarios acordes a los factores de resiliencia y poniendo el foco en los factores de resiliencia de las personas y en las fortalezas que tienen las personas refugiadas y asiladas, y no solamente en las necesidades. Evidentemente las personas tienen muchas necesidades, pero la mediación pone en el foco en esas fortalezas y en esos factores de resiliencia, de empoderamiento, como han comentado ya las compañeras, pero en retomar y en recuperar que ellas lo tienen, si no, no estarían desde luego aquí. Creo que muchas de las que estamos aquí no seríamos capaces de realizar los trayectos migratorios que muchas de ellas han realizado. Por tanto, esos factores de resiliencia están ahí. Lo que pasa es que hay que darles tiempo, cabida, espacio, escucha, para que ellas mismas vuelvan a retomar y recuperar esos factores, ¿no? Entonces, esto es importante, que aportamos esa mirada de neutralidad, por todos los principios que tenemos, ¿no?, de mediación. No solamente mediamos entre las instituciones el acceso a derechos, ¿no?, como decían, sino también aportamos esos códigos que muchas veces entre los diferentes perfiles profesionales ponen el foco en cosas que nosotras complementamos. Para mí es clave que en un equipo multidisciplinar exista, en todos los equipos multidisciplinares pueda existir esta figura y se reconozca, y ojalá podamos contar, como luego algunas compañeras nos contarán en la parte práctica, que estas figuras formen parte de los equipos, por ejemplo, de hospitales, de centros educativos, igual que tenemos figuras de educación social, de trabajo social, y que lo naturalicemos porque es un derecho que tienen las personas.
Antes comentabais que es un derecho que tienen también los profesionales, pero yo insistiría, sobre todo, es un derecho que tienen las personas solicitantes de asilo y protección internacional y por ende también todas las personas migrantes porque facilitan y crean espacios improbables de convivencia real intercultural que de ninguna otra manera se daría. Facilitan la participación en espacios comunitarios y en espacios de igualdad, por llamarlo de alguna manera, y no crear espacios segregados solamente para personas refugiadas o asiladas. Las personas solicitantes también tienen derecho a ocio y tiempo libre, igual que lo tenemos nosotras, y podemos dar acceso a ese ocio y compartir ese ocio igual que lo necesitamos nosotras. No solamente cubrir necesidades básicas, que por supuesto es fundamental, sino también otras necesidades que ellas tienen de conciliación, de estar en espacios de mujeres, de estar en grupos de apoyo, de facilitar esos espacios donde puedan ampliar sus redes que son fundamentales, sobre todo, como digo, que pasa a la salida del sistema de acogida y protección internacional. Están fallando, como digo, este sistema hace aguas por muchas cosas, pero también una realidad es que lo que a muchas las están salvando, hablo en este caso de mujeres, pero podría hablar de cualquier perfil, ¿no? Pero fundamentalmente mujeres, lo que nos está salvando es la red de apoyo. Las entidades al final estamos un periodo, nos vamos, pero las personas, si no hemos conseguido que participen y creen esas redes de apoyo, que creen comunidad, que creen pertenencia en sus barrios, que formen esas relaciones de ayuda, que las conectemos, que hagamos como conectores comunitarios. Para mí también una de las funciones de los mediadores interculturales es esa labor de conectores comunitarios con todos los agentes y todos los recursos de mi barrio, porque eso es lo que al final, cuando se acaba mi estancia en el programa de acogida y protección internacional, como digo, está siendo el sostén, ¿no? La red que sostiene todo esto. Ya para terminar, porque sí que me gustaría que por lo menos tuviéramos un tiempo de tiempo, me gustaría compartir con vosotras un pequeño vídeo que son 5 minutos, espero que se escuche bien, pero lo que decía antes que para mí es clave, ¿no? ¿Cómo nos ven otros perfiles profesionales con los que trabajamos día a día? Y vais a ver, he intentado coger un poco todas las figuras con las que trabajamos en el equipo multidisciplinar y que cuenten ellos, ¿no? ¿Por qué es importante para ellos esta figura? He incluido también, porque estamos teniendo una dificultad muy importante en el acceso a la vivienda en todos los territorios donde estamos. Es un derecho que se ve limitado es una problemática estructural, evidentemente, pero con los factores que se le añaden, ¿no? A las personas migrantes racializadas, de discriminación, de estereotipos, de prejuicios, etc. Entonces, he intentado coger también la experiencia de una inmobiliaria con la que hemos trabajado en Cataluña, en Olot, que cuenta también cómo ha sido su experiencia y qué papel ha jugado la figura del mediador, en este caso, para dar ese acceso o contribuir en ese acceso a derechos como puede ser el acceso a vivienda. Y con ello me gustaría terminar y dar acceso al debate. Gracias. Soy Fran, soy psicólogo en protección internacional en la Alcira y bueno, pues para mí la figura de mediación es súper importante. Nosotros trabajamos para el bienestar, trabajamos para la integración de las personas, pero al final el bienestar y la integración se basa en la cultura, en contextos culturales diferentes que tenemos que entender, y nosotros tenemos ese punto de vista occidental con el que no siempre conseguimos entender el qué nos dicen las personas, el cómo nos lo dicen. Pues ejemplos como, por ejemplo, la sorpresa que yo me llevé cuando las personas africanas, subsaharianas, pues no me miraban a la cara y yo lo interpretaba como signos de introversión que después no tenían nada que ver, ¿no? Es un ejemplo. O la dificultad que tenemos para llegar con las personas que viven en Europa del Este,
pues por todas las suspicacias que ellos tienen con respecto a lo que es la psiquiatría, la psicología. Entonces, pues bueno, el trabajo del psicólogo, de la psicóloga, sin la figura de la mediación es mucho más difícil. Ojalá y siempre pudiéramos estar interviniendo y teniendo a la persona al lado. Y después, con respecto a lo que es el trabajo dentro del IPICO, pues no, me parece clave para lo que es la integración social de las personas, para lo que es la prevención del discurso xenófobo, la prevención del racismo, el entendimiento que la sociedad acogida tiene que tener de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, solicitantes de protección internacional. Yo creo que es una figura fundamental que enlaza lo que es la necesidad de estas personas vulnerables que atendemos con la sociedad de acogida. Desde el área de empleo y formación es de suma importancia contar con una persona mediador o mediadora dentro de los equipos, por 3 razones. La primera, por las propias personas beneficiarias, ya que la figura de mediador o mediadora nos ayuda a comprender y a ellos darse a conocer su cultura, sus códigos y sus costumbres. Segundo lugar, desde nuestro propio punto de vista, ya que nos ayuda a entender esas situaciones vividas y elaborar un itinerario de empleo mucho más acertado. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de las empresas, ya que facilita la intermediación laboral y puede ahorrar problemas o situaciones complicadas derivadas de un mal entendimiento de la cultura. Hola, buenos días. Yo soy Monse, la formadora de protección internacional aquí en Algeciras, y considero que el servicio de mediación es fundamental pues, para actuar ante las dificultades de comunicación, pero no solamente las dificultades de comunicación a nivel lingüístico, sino también esos códigos culturales que muchas veces olvidamos y que realmente son muy importantes. Entonces, es un servicio ayuda a tener ese contexto cultural como el resto de servicios que nos ayuda y proporciona el mensaje real que hay que enviar. Buenos días, mi nombre es Pablo, soy técnico de acogida en Normal de la Mata y creo que la figura y la función del mediador es muy importante, ya que trabajamos con diversas culturas para hacer un puente entre la cultura local, pero también para ayudar a los técnicos y a los trabajadores de la misma fundación a poder dar un mejor servicio a todos los que llegan a nuestra tierra y con los que estamos trabajando para abrirle la puerta a un mejor futuro. Así que el mediador cumple un papel fundamental en medio del equipo. Hola, mi nombre es Rubén Romero, soy abogado y pertenezco al Departamento de Incidencia Internacional de Fundación CEPAIN. Respecto a qué significa o qué es para mí la mediación intercultural en un mundo globalizado, en un mundo cada vez más internacional, la mediación intercultural es la herramienta más potente para trabajar en sociedades cohesionadas, en sociedades que trabajen para eliminar las desigualdades sociales, y es la herramienta más potente para poder trabajar en el que debe ser nuestro principal arma, que és la cohesió social i la justícia social. Hola, el meu nom és Sandra i soc la responsable del Departament de Lloguer de la immobiliària Cubus Olot. Des de fa 4 anys que col·laborem amb l'entitat CEPAIN i al llarg d'aquests anys hem tingut l'oportunitat de poder ajudar a trobar una llar a moltes famílies. La figura del mediador intercultural, que en aquest cas l'ha representat en Zacarías, ha sigut imprescindible per tal d'establir llaços entre les dues parts, bé acompanyant-los en les visites en els immobles, donant recolzament i confiança a la part propietària i també a la immobiliària a través del seu coneixement i de la seva implicació. A l'hora de llogar un pis, totes aquestes gestions i aquests tràmits poden arribar a ser molt complexes per desconeixement de l'idioma, entre d'altres coses. És per això que la figura del mediador en aquest cas ha sigut molt important. Esperem, doncs, poder continuar col·laborant amb tots vosaltres. Gràcies. Mi nombre es Ima Golaish, mediadora intercultural en Fundación CEPAIN. En Fundación CEPAIN, la mediación intercultural juega un rol muy importante a la hora de acompañar a las personas que atendemos en su proceso de integración en la sociedad de acogida. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy simple, ayudándoles a comprender y entender el nuevo contexto cultural y social al cual pertenece. También facilitándoles las herramientas necesarias para su empoderamiento, siempre poniendo en valor el bagaje cultural que aportan para que se sientan cómodos. La mediación contribuye también, o la mediación intercultural, mejor dicho, contribuye también a que en un proceso de interacción en una sociedad donde personas recién llegadas y
la sociedad de acogida entiendan los procesos, los tiempos que llevan una integración, al mismo tiempo que conocen los derechos y los deberes para ser unos ciudadanos. Es un proceso largo y lento y para ello siempre hace falta el acompañamiento. De esta forma se evita los conflictos y los choques culturales. Hola. Vale. Ahora invitaremos a las personas que sea online o presente aquí en la sala para las preguntas que tienen. Tendremos a nuestra compañera Nerea y Samira que les pasarán el micrófono para hacer las preguntas. Gracias. Hola, buenos días. Soy Deyanira Ardila, de origen colombiano y llevo aquí casi 30 años. Me estoy dando cuenta, es la primera vez que vengo a este tipo de congresos de mediación intercultural. Lo de la mediación lo estoy conociendo ahora que lo estoy estudiando, pero estoy en la parte de que es mediación social únicamente. Sin embargo, me ha dejado un poquito descolocada de que la mediación intercultural sea como exclusivamente para las personas que no tienen el mismo idioma que los locales, los españoles. Yo creo que la mediación intercultural debería también extenderse a la comunidad latinoamericana porque tienen exactamente las mismas barreras que las personas que llegan aquí y hablan otras lenguas. ¿Cuál es la diferencia? Que hablan español como ellos, pero nosotros tenemos cantidad de modismos diferentes, cantidad de códigos de culturas. Hay recelo frente a los psicólogos, frente a los psiquiatras. La sociedad de acogida ofrece mucha restricción a los servicios médicos y a los servicios sociales. Les mandan cartas de cobro, por ejemplo. A la hora de utilizar estos servicios tienen 1001 impedimento, aún hablando el mismo idioma. Para la vivienda, pues ya es un problema a nivel general que lo tenemos todos aquí en España, no solamente los inmigrantes, pero se acentúa frente a los inmigrantes. Se estigmatiza mucho más a la hora de tener acceso a una vivienda. Hay mucha desconfianza de los locales hacia la inmigración y más en este momento donde la extrema derecha se ha dedicado a difundir bulos de nosotros los inmigrantes. Estoy cansada de oír la frase, es que usted es diferente. Entonces yo ya les contesto, ¿diferente por qué? Porque unos venimos en avión y otros venimos en patera. Todos somos iguales, todos somos inmigrantes. Y hay una cosa que me he dado cuenta a lo largo de los años aquí y es que independientemente de que se tenga un pasaporte español, seguimos siendo inmigrantes, lastimosamente o afortunadamente. Esa es la deriva a la que nos enfrentamos y siempre vamos a llevar esa cartica de presentación en la frente, que somos inmigrantes. Entonces, yo sí pediría, no sé si en este momento exista ya la intermediación intercultural para los latinoamericanos, sobre todo que somos una comunidad tan extensa, porque me he dado cuenta acá en el Congreso que todo se refiere pues a la parte lingüística, pero ya le digo, tenemos las mismas necesidades únicamente que con una pequeña ventaja, a veces el idioma, pero no necesariamente. Los modismos y los códigos son bastante diferentes a los españoles. Gracias. Online. Recogemos varias preguntas, si os parece bien. Online también hay varias preguntas. Empezaremos, si quieres. Pues si os parece, damos paso a las preguntas de las compañeras y los compañeros que están en el formato online y también están bastante activas. Os contamos desde aquí. María Izquierdo pregunta a Silvilla,
voy a ir por orden de intervención. En aquellos casos donde la mediación con él o la paciente se complica por nervios u otros motivos, ¿cómo actúas en esa situación y qué consejo darías a otras intérpretes y mediadoras? La segunda pregunta, también de izquierdo para Adel, en este caso, comenta que el racismo y la xenofobia hacia la población migrante es muy fuerte, en su opinión, en los jóvenes y adolescentes de nuestro país. Y si piensas, Adel, que se debería de formar sobre estas cuestiones en los centros públicos a los menores para erradicar los estereotipos. Omar Castro os pregunta a todas las ponentes que habéis participado hasta ahora, ¿qué es lo que más os mueve a la hora de dedicaros a la mediación, sabiendo que muchas veces es una labor socialmente poco reconocida? Y os da las gracias por la labor que lleváis a cabo. Y por último, Irene Gil también pregunta a todas las ponentes, a quien pueda arrojar luz, que le resulta muy interesante conocer cómo se puede acceder a formación en el ámbito de la mediación intercultural que tenga validez oficial, ya que al buscar esta información en la web le suele resultar muy confuso y agradecería por vuestra parte, pues eso, un poquito de luz. ¿Había otra pregunta por aquí? ¿Sí? Bueno, yo quería en primer lugar agradecer y felicitar a UNAF por seguir existiendo, por seguir desarrollando este Congreso de Mediación Intercultural. Para quienes hemos tenido el privilegio de participar en alguna formación en UNAF, en mediación intercultural, apreciamos que, creo que María de los Ángeles cuando intervino hizo una intervención así como muy humilde, de que estamos aprendiendo, nos estamos vinculando. Realmente desde hace 5 años atrás, cuando yo acudí a la primera formación en UNAF, de verdad aprendí muchísimo, nos abren un panorama y una visión no solo interdisciplinaria, sino intercultural, con distintos países, distintos territorios, pero en particular quisiera destacar como la ética y el compromiso del mediador intercultural como una persona dispuesta a un diálogo, al encuentro, a la solidaridad, siendo compasivo, pero además siendo efectivamente defensor de derechos humanos. Y eso desde las líneas de trabajo que todos los mediadores interculturales realizan me parece extraordinario, ¿no? Solamente quería preguntar, y no sé directamente a quién de ustedes o hacia María de los Ángeles, yo quisiera preguntar es el rol del mediador intercultural como educador, porque es que yo creo que cuando se hace mediación intercultural se educa y se enseña en principios, en valores que son fundamentales. El principio del respeto a la dignidad de la otra persona, de esa capacidad de diálogo. No es fácil el diálogo cuando tienes una visión del otro como diverso y al que eventualmente incluso hasta le temes, ¿no? Entonces el papel del mediador como educador no es solo con los otros actores interinstitucionales con los que se vincula, sino con la persona que está allí como usuaria, podríamos decir, con quien está acudiendo a la mediación, y al respecto de verdad tendría como muchísimo interés en pensar en la figura del mediador en los centros educativos, en los espacios educativos, en todos los niveles de formación. Y gracias entonces. Hola. Bueno, yo soy Carlos Prada. Gracias a todas por la presentación. Ha estado muy interesante. Y pues te preguntaba a ti, Bosra, bueno, no sé pronunciar el nombre bien. Pero bueno, sobre todo dentro de la protección internacional, dentro de las personas solicitadas. El sistema es como una caja moldeadora, ¿no? O es mi experiencia desde lo personal, que es una caja moldeadora. Entonces las personas migrantes llegan aquí en medio de todos sus problemas y todo lo que puede ocurrir, pues vienen como los niños, ¿no? Cuando van pequeños a la escuela, que van saltando así,
muy felices, y esta caja moldeadora pues te termina izquierda, 2, 3, sí, o sea, como que te marca un ritmo por el que debes seguir, ¿no? Entonces, en tu caso y en CEPAIN y en general, ¿cómo hacer para que la misma administración y las mismas compañeras de trabajo entiendan este papel que juega la persona mediadora y el rol que juega la persona migrante a la hora de integrarse en la sociedad, y que esas personas que están trabajando para lograr esa integración no se conviertan en esas personas moldeadoras, sino que respeten esos procesos y que entiendan que deben dejarlos ser? Tenemos 2 preguntas más. Voy a pedir mucha concreción, sobre todo para poder dejar que la mesa responda, ¿vale? Bueno, pues muy buen día. En primer lugar, agradeceros vuestra intervención, agradecer a UNAF, y como soy compañera de Gloria, también me uno a la intervención desde el ámbito educativo, a la propuesta desde el ámbito educativo de la necesidad de una formación en pedagogía, en educación, del mediador intercultural en educación intercultural. Porque la labor que realiza un mediador, una mediadora intercultural es muy potente. Trabajamos con personas, con todo lo que ello implica. Y a veces no se ve, como ha dicho la compañera colombiana, el yo como tú. Y se tendría que ver ese yo como tú. Estaba pensando cuando venía para aquí que estamos en un mundo muy complejo, que todos los días estamos viendo un genocidio en directo, que hay unas realidades brutales, y quería preguntaros si desde el ámbito educativo hay alguna posibilidad de la acogida de niños que están en situación como los niños y niñas en Gaza y en otros lugares del mundo, porque me parece que hay 53 guerras en activo y esta brutalidad, ¿no?, en Palestina. Y recordaba un poema y recordaba lo de que amar es urgente, con el compromiso que había dicho Gloria de que desde el ámbito de la interculturalidad y desde el ámbito de la educación trabajar en la ética y en el compromiso de la figura del mediador intercultural, porque puede hacer, igual que un maestro, una buena maestra, puede hacer mucho daño o puede hacer mucho favor. Entonces esa figura es potente. Y quería leer un breve poema que dice, de Javier Romañaz, que dice: oír las voces. Oír las voces tormentosas de quienes ya viajaron en el tiempo, de quienes ya vistieron los hábitos de la indignidad. Escuchad al que no existió, porque un día vosotros tampoco existiréis. Es un activista en ámbito de diversidad, del movimiento de vida independiente, y yo creo que tiene mucho que decir. Abrid vuestras mentes a quienes vivieron otras cosas, vieron otras cosas y vivieron otras vidas. No esperéis a que el viento del presente derrumbe vuestra futura dignidad. Es tiempo de respeto y de comprensión. Es tiempo de un nuevo rumbo. Virad el timón y orientad la proa. Despertar las velas de vuestra humanidad a un mundo nuevo. Un mundo pleno de diversidad y de libertad. Un mundo impregnado de dignidad. Un mundo, como decía Javier Romañat Cabrera, en libertad. Libertad. Diversidad y libertad, que no lo hay. Vale, gracias. Yo solamente quiero como hacer una pequeña reflexión crítica frente a el lenguaje. Para mí es importante y el lenguaje también debe ser inclusivo, y he escuchado muchas veces la palabra integrarse, integrarse, integrarse y seguir integrándose. Y se nos olvida que no es una palabra nada inclusiva. Integrarse es llegar a una estructura ya creada, y significa, yo como migrante entonces dejo mi maleta, mochila, toda mi experiencia viajera allá, y vengo y me integro a esta sociedad. Entonces me parece, y es una reflexión para que las personas que trabajamos con personas migrantes, que somos migrantes, reflexionemos sobre el lenguaje. Debe ser inclusivo y debe ser también inclusiva la forma en que empezando en el primer contacto, te vas a integrar a esta sociedad, ¿no? Porque significa entonces todo mi conocimiento se queda atrás. Es solamente esa reflexión. Gracias. Bueno,
Muchísimas gracias, Vale, Samira. no tenemos, perdonar, pero no tenemos tiempo para más preguntas. Continuamos el congreso. Después, en la segunda parte, si queréis, necesitamos dar 5 minutos para que la mesa responda, pasar al café y tenemos que acortar el tiempo de café, ¿vale? Disculpar, pero se nos van los márgenes. Sí, voy a ser como muy breve. La compañera de Colombia, perdón, el nombre no me lo... Yanira, vale. No sé dónde, y siento, por lo menos por la parte que a mí me toca, si en algún momento se ha entendido que trabajábamos, que no trabajamos con población, o sea, de hecho, en asilo y refugio, una de las principales nacionalidades es Venezuela, Colombia, o sea, trabajamos con todas las personas solicitantes de asilo, independientemente de las nacionalidades. O sea, no, sí, espera, perdón. En cuanto a la mediación, para mí el que se maneje el mismo idioma, por eso insistimos tanto, que no es solamente una barrera lingüística. No ponemos el foco precisamente única y exclusivamente en la barrera lingüística, porque ahí entonces para eso están los servicios de traducción e interpretación profesionalizados, sino que damos un paso más allá en cuanto a todas esas competencias culturales, ese contexto, etcétera. Y por eso da igual que manejes el idioma o no. Yo que hice mi tesis doctoral sobre trayectorias migratorias de alumnado migrante, y por eso me ha encantado que hayáis comentado, que haya salido muchas veces la infancia y el tema educativo. Las personas que venían, por ejemplo, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, el profesorado tenía unas expectativas y unos prejuicios de que como ya tenían esa barrera, no tenían esa barrera lingüística, pues ese alumnado no había que hacerle, por ejemplo, ninguna adaptación curricular, no había que ofrecer ningún recurso especializado si ese menor lo necesitaba. Entonces, que la lengua, por supuesto, es una barrera cuando no se comparte. Es una dificultad de comunicación, pero no única y exclusivamente. Y nosotros, una de las características fundamentales que tenemos en el equipo es su gran diversidad, pero diversidad en todos los ámbitos, a nivel generacional, a nivel cultural, es un equipo, como he dicho, de 70 mediadores y mediadoras donde tenemos mediadoras de todas las nacionalidades, de todos los orígenes, de todas las edades, de todas las experiencias vitales, y eso es lo que enriquece precisamente el servicio. No sé, o sea, perdón si no hemos podido, o sea, si se ha entendido que si se compartía el idioma, pues ya no hacía falta, ¿no? Eso, o sea, no, de hecho, la mediación no solamente trabaja con una parte, no tendría sentido si trabajáramos solamente con la comunidad migrante o con la población solicitante y refugiada, si no trabajamos con toda la comunidad. O sea, no, estamos creando espacios, por eso se llaman espacios improbables, espacios donde no existen si no los fomentamos y no los promovemos. Eso es un poco así rápido. Y solo voy a hacer un apunte con respecto a las compañeras que decían la mediación como si tiene esa parte educativa, ¿no? Que me ha gustado mucho esa reflexión. Yo creo que, por supuesto, debemos de todo, ¿no? De todas las disciplinas, de la antropología, de la psicología, de la educación social, del trabajo social, o sea, compartimos muchas partes comunes. No diría tanto como educativa en el sentido del etnocentrismo, de que te tengo que enseñar unos valores o sea, entiendo que no iba por ahí, porque muchas veces se entiende esa parte educativa como que tú tienes unos valores o tienes unos, como decía muy bien la compañera con el tema de la integración, y siento si se me ha escapado en algún momento, porque soy la primera que siempre intento reivindicar que no hay que, o sea, no tenemos que hablar de integración, pero seguramente siento si en algún momento, por lo menos en mi intervención, se ha podido escapar. No en esa parte, pero sí, por ejemplo, en trabajar la empatía, en trabajar en crear esa disposición, ¿no? En favorecer esas herramientas para que pueda existir una relación entre iguales y no desde la desigualdad.
desde el respeto a tus valores y a los míos, a no hay una jerarquía entre que tu forma de pensar o tus valores sean mejores que los míos o tu cultura es más desarrollada o menos desarrollada que la otra. Y luego, en cuanto al tema educativo, una de las buenas prácticas así rápida que voy a comentar y que ha funcionado súper bien y creo que es una de las grandes olvidadas en cuanto al asilo y protección internacional es la infancia. Y no estamos poniendo el foco en la infancia y la infancia está siendo atravesada por las mismas violencias o incluso más que las personas adultas y son las grandes olvidadas de todo el sistema de protección internacional. Tenemos muy buenos protocolos, de hecho nos estamos encontrando con una realidad muy, muy cruda ante protocolos de infancia por el tema de incluso retiradas de menores dentro del sistema de acogida y protección internacional. O sea, las instituciones hay que hacer un trabajo de sensibilización, de formación e información a muchas instituciones que desconocen totalmente esta realidad y la infancia no estamos poniendo el foco. La buena práctica es que hemos implementado en muchos territorios la figura de mediadores entre iguales y está siendo clave en trabajar, sobre todo en poder dar herramientas tanto al profesorado, que muchas veces se ve sobresaturado o sobrepasado porque no tiene las competencias, no tiene las herramientas para enfrentarse, ¿no?, a toda esa diversidad y la diversidad es riqueza y todos se nos llena la boca de decir que la diversidad es riqueza, pero si no tienes algunas herramientas como profesor, como profesorado en esas aulas, lo vives como una dificultad y una situación estresante porque no tienes las herramientas. Y el que tenga una dificultad del idioma es lo que dificulta. Perdón, es que... Te voy a contar que vamos muy mal de tiempo. Nada. En el café te doy mi opinión. Nada, para responder a la pregunta que me han realizado, no me acuerdo ahora del nombre, perdona, si te pones tú como mediador, hay dos posibilidades. De que tú como mediador, mediadora te pongas nervioso o que el paciente se ponga nervioso. ¿Qué sucede cuando el mediador o la mediadora se pone nerviosa? Lo que tienes que hacer es pararte a ti misma, es lo que dice la teoría también, aunque no sea la realidad, pero según la teoría, tal y como se la decimos al alumnado, tienes que tú pararte, en caso de que no sea un caso muy sensible, podrías levantar la mano y decir, por favor, ¿podría repetirme desde el principio para poder obtener toda la información necesaria y mediarla correctamente? Ya que tú eres un ser humano y eso tiene que ser comprendido por el paciente y por el especialista. Y luego, en caso de que el paciente o la paciente se ponga nervioso o nerviosa, lo que puedes hacer es dejar que suelte todo lo que le está sucediendo, ir tomando tus notas y cuando lo tengas todo claro, pedirle alguna aclaración y entonces interpretar. Eso es lo que dice la teoría. Muchas gracias. Vale, gracias, compañera. Sí, en respuesta a la primera compañera que hizo la pregunta de Colombia, sí que coincido con que la mediación intercultural no entiende solamente de idioma, no es un servicio de interpretación ni de traducción, va más allá. Yo creo que hemos intentado dejarlo muy claro y las estadísticas, nosotros atendemos a toda la población de latinoamericana que reside en las provincias donde tenemos sede física y atendemos a todas las personas por igual. Eso lo quiero dejar bien claro y creo que he demostrado en las estadísticas que no solamente atendemos a las personas, que hay otras, digamos, barreras. Aparte de la lingüística está la barrera administrativa, que eso ahí entra toda la persona que tienen un problema para poder solucionar sus problemas cotidianos. Y respecto a la pregunta que me hizo el compañero izquierdo, creo que el tema del racismo y la xenofobia está en aumento. Nosotros tenemos programas dentro de los centros educativos a través de la Consejería, por ejemplo, de Educación de la Junta de Andalucía, permanentes desde hace muchos años, trabajando dentro de los centros la mediación intercultural en el ámbito educativo. Y estamos en 5 provincias y trabajamos en esos centros educativos de forma casi anual. Llevamos desde el 2007 trabajando en estas aulas, concienciando al alumnado sobre su propia realidad social y sobre, digamos, lo que significan
digamos, actos racistas que a lo mejor ellos no están conscientes. Y aparte de eso, tenemos un proyecto que este año está en vigor y se denomina Acercando Realidades a través de los ODS, financiado por el Ministerio de Inclusión, de Seguridad Social y Migraciones. Y este mismo mes, tenemos el día 27, tenemos un encuentro en Girona y un proyecto que intenta prevenir, y el lema del proyecto es Alianzas contra el Racismo y la Xenofobia, intentando forjar esas relaciones con las entidades, y lo estamos trabajando en 3 provincias, en Málaga, en Almería y en Girona. Y por eso el acto final se va a realizar en Girona el día 27. En nuestras páginas ya lo pueden, digamos, lo vamos a publicar pronto para que el que quiera asistir, pues bienvenido. Y respecto al tema del lenguaje inclusivo, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, yo lo he mencionado antes, nosotros en nuestra asociación primero tengo prohibido a mis compañeras y compañeros utilizar la palabra fenómeno migratorio, realidad migratoria, porque fenómeno da la impresión de que estamos empezando de nuevo. Al igual que esto, tenemos prohibido hablar de la integración sin matizar. Hablamos de la inclusión, utilizamos el término inclusión, pero si podemos hablar de la integración, podemos mencionar integración, pero tenemos que, cuando hablamos de integración, hablamos de todo lo que compartimos este espacio geográfico. Tenemos que integrarnos en nuestra propia realidad, digamos, social y entenderlo de esta forma, porque si no, se va a entender que solamente el que viene recién llegado es el que tiene que hacer el esfuerzo. No, las sociedades van cambiando y tenemos que adaptarnos a ambas personas que estamos en este espacio. Y el tema digamos, de la ética y el compromiso, estoy totalmente de acuerdo. Es que la primera norma de un mediador es la separación nítida de lo que tú piensas y de lo que tú valoras, y acerrarte y centrarte en los hechos que tienes delante. No inclinarte hacia ningún lado. Esa es la figura, esa es la norma primero, para ser lo más objetivo posible. Luego ya las otras cuestiones de ética se trabajan anteriormente. Se tiene que contemplar, digamos, en todo el conjunto, pero un mediador tiene que separar totalmente de lo que es, lo que piensa, y para trabajar tanto en materia de mediación como en materia de políticas de desarrollo. Cuando tú diseñas una política de desarrollo, tú separas totalmente lo que tú piensas, porque si no, el diagnóstico o la información o el informe no va a ser, vas a declinar hacia un lado o hacia otro. Por eso, tener un buen diagnóstico es el buen camino para acertar con las respuestas que podemos darle a una situación a otra. Y gracias. Hay muchas entidades que estamos dándole vueltas y trabajando en ello para poder ofrecer una formación accesible. Vale, agradecemos a todos los compañeros, los profesionales que tenemos aquí por su participación. Hemos aprendido mucho, y también todo el público, también los compañeros que están ahí online, que han intervenido. Ha sido muy instructivo, y ahora os vamos a invitar a tomar un café y en breve volvemos. Todos los que no han podido hacer las preguntas a la vuelta sí que lo haremos. Muchas gracias.